Muy buenas tardes, buenos días. Soy de la Universidad Central de Bolivia, UNICEN. La materia que se va a dar, está dando, es de Auditoría Financiera 1. El docente que nos va guiando en este transcurso de este aprendizaje, el licenciado auditor Carlos Limachi Alanes. Mi persona, Wilder Mamani, primer semestre de la gestión 2020. Vamos a dar a conocer los temas que son justamente todo lo que tiene bien relacionado con la contabilidad. Se van a dar a conocer las normas generales de auditoría gubernamental, normas para el ejercicio de la auditoría interna, normas para una auditoría financiera, normas para una auditoría operacional. En estos 4 o 5 epitafios se van a dar a conocer los propósitos, alcances, objetivos en los cuales están centrada cada una de estas normas. Empecemos. La norma de auditoría local, que está regida por el CAUP. ¿Qué es el CAUP? Es una organización sectora de la profesión contable que contribuye a la formación integral, calidad y de los mejores estándares éticos. Está integrado por los 9 colegios departamentales de Bolivia. El CAUP, órganos de gobierno técnico. ¿Por qué aún así está compuesta? ¿Quiénes son? Está compuesta por el Congreso Nacional, Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo. Estas normas de auditoría local se basan en las normas de las NIF. Según el Consejo Técnico Nacional de Auditoría de Contabilidad, bajo resolución 1/2015 del 13 de julio del 2015, que a la fecha sigue y continúa siendo vigente. ¿Qué nos dice? Que la norma de auditoría general aceptada en Bolivia se rigen bajo ¿qué? Una planificación de trabajo de auditoría, una norma relativa a la emisión de informes con propósitos tributarios, documentos que debe de tener el auditor. Esta planificación se basa en conocimientos del negocio de la identidad, porque si no se puede realizar una planificación si no se sabe hacia dónde se va a llegar o qué es lo que se va a hacer. Entonces, por esta parte es necesariamente que tengamos ese conocimiento. ¿Para qué? Para tener un desarrollo de un plan general, desarrollo de un programa de auditoría. Según estas normativas, también se tiene que hacer que una carta de compromiso, una carta de representación por parte del cliente. Esta carta de compromiso nos genera en ambas partes una responsabilidad, un compromiso entre nosotros, entre las partes. Y en esta parte vemos el examen de la situación en la cual se encuentra la empresa. Pueden ver varios déficits, puede ser eficiente como también no. Entonces en este punto es donde vemos prácticamente eso. Se solicitan los informes requeridos para cada grupo de contribuyente. Documentos. Cantidad y contenido. Codificación de los papeles del trabajo. En esta parte es donde se realizan las marcas, quién es el responsable o auditor, en el cual se verifica la fidencialidad. ¿De qué? De los trabajos, de las cédulas de identidad, de las cédulas. Archivo de los documentos del auditor, en el cual se genera un legajo permanente o un legajo corriente. Las normas básicas de auditoría en los estados financieros. La formulación de las normas básicas de auditoría
Normas básicas de auditoría. ¿Cuál es el objetivo de la formulación de una norma básica de auditoría en los estados financieros? Es para la responsabilidad de la preparación de los estados financieros, para ver el alcance de la auditoría. Estas normas básicas que tienen que tener integridad, objetividad e independencia, habilidad y competencia, confidencialidad. El trabajo realizado por los auditores también, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una base bien sustancial, que es la documentación, una planificación, evidencia de la auditoría que se está realizando, documentos de respaldo de que evidentemente se ha hecho la auditoría, sistema de contabilidad y control interno. Luego, ¿para qué? Para llegar a un dictamen que según todo este análisis que se va a ir realizando, entonces se viene modificando, notificando, ver qué es lo que está mal, lo que no está mal, qué es lo que nos va a mostrar justamente esta conclusión. Muy bien. Eh, Vamos a ver las normas generales de la auditoría gubernamental. Vamos a ir viendo y vamos a ir rescatando cuáles son, cuál es su competencia, cuál es el alcance que justamente tiene esta norma. Esta norma es emitida por la Contraloría General del Estado, justamente está bajo su resolución, que ahí mismo se puede identificar justamente del 27 de agosto del 2000, que la fecha sigue vigente. Muy bien, vamos a comenzar justamente con esto. Normas generales de auditoría gubernamental. El propósito son las normas y aclaraciones que permitan asegurar la uniformidad y la calidez de la auditoría gubernamental. Esta aplicación, ¿a quiénes se da? ¿Quiénes lo dan? Eh, Esta aplicación es obligatoria en la práctica de la auditoría, en la cual se realiza en entidades públicas, obviamente comprendido entre los artículos 3 y 4 de la ley número 1178 de la Administración de Control Gubernamental, es promulgada el 20 de julio de 1990. ¿Cuáles son esas organizaciones o quiénes la aplican? Está la Contraloría General del Estado, Contraloría General del Estado, unidades de auditoría, unidades de auditoría, auditoría de las entidades públicas, profesionales, independientes o firmas firmas de auditoría. Muy bien. Normas generales de la auditoría gubernamental. En esta parte, ¿cuáles son la competencia de las normas generales de auditoría de la gubernamental? Como primera parte, el auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjuntos respectivamente la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos. Muy bien, entonces en esta parte se ve claramente que no cualquier persona lo debe de realizar, siempre debería de realizar este tipo de trabajos aquella persona que tenga justamente y pueda llegar a cumplir estas capacidades técnicas, que tenga la experiencia, que tenga la formación profesional para poder realizar justamente estos temas. También hay varios puntos justamente en estas normas que se deben de tener también en consideración, que pueden ser, que son las relaciones oficiales de profesionales o
entidades financieras, a servidores públicos sujetos a exámenes, que prácticamente, o sea, con esto nosotros vemos que realmente el profesional que se está dando cumple justamente con estas capacidades, ¿no? También ver el tema de que las personas o grupos o entidades pueden ser sociales, políticas, religiosas o de género, también cumplan justamente con este tipo de formación o capacidad o entrenamiento. Hay otro punto también justamente que también se puede ver, es por ejemplo preservar la independencia de los auditores internos dentro de la entidad. Porque los auditores internos deben informar los resultados de su trabajo y rendir cuentas de su gestión. ¿A quién? A la MAE. ¿Quién es la MAE? La MAE es la máxima autoridad ejecutiva en una empresa, entidad pública o financiera. No, eso sí, los auditores de una empresa interna no deben prestar asesoría directa a unidades funcionales en cuanto a la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un auditor, si comparte esta información con las unidades o se muestra a las unidades que, un ejemplo de amigos y decirle, no, amigo, tú sabes que estás haciendo mal en esta parte, esto va a subsanar, pero temporalmente, y no así delimitar las líneas. Entonces, es por esto que esta parte es muy importante, ya que los auditores deben de conformar directamente con la MAE, deben de hablar, deben de conversar, deben de ver las debilidades y fortalezas en los cuales están justamente viendo justamente este tema, o prácticamente se está afectando el desempeño o el desempeño. También la máxima autoridad no debe de transferir o rotar a los auditores internos a otras unidades de trabajo de la entidad. ¿Por qué? Si no, esto limitaría o impidiera que el auditor por voluntad propia pueda postular o acceder a otros cargos de la otra, otros cargos dentro de la entidad. Otra parte también justamente de un auditor gubernamental es que no debe perder su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones. Muy bien. Otra parte muy importante también, la ética. Es muy importante de un auditor en la ética, ya que el auditor gubernamental debe de regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. Otro punto importante es la independencia. Los, los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y perjuicios que puedan comprometer su imparcialidad o objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia de independencia. Muy importante, porque esto nos ayuda a preservar la objetividad en las o en los hechos o opiniones, conclusiones que vayan a emitir nuestros auditores gubernamentales. Muy bien. Como íbamos viendo, la ética. En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el Código de
ética del auditor gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. Diligencia profesional. Se debe ejercer el debido cuidado y la diligencia profesional en la planificación, ejecución y o comunicación de resultados del examen, así como en otras actividades que hacen a la labor de auditoría. ¿Qué quiere decir justamente esta parte? Es que nos indica que esta parte es muy importante porque obliga prácticamente a que el auditor pueda ejercer su trabajo de acuerdo a normas de auditoría gubernamental. Muy bien. Eh, Seguimos pasando. Control, control de calidad. Calidad. Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas y externas. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente que nuestras organizaciones o donde nosotros justamente estemos trabajando, donde un auditor gubernamental esté trabajando, se tienen que dar prácticamente justamente estas garantías, no tanto así garantías, sino deben estar justamente nuestras organizaciones listas. No debería de faltar nada, que en cualquier momento u otro deberían de venir a implementarse y tener ya totalmente listo. No deberíamos estar ese momento nomás debidamente queriendo realizarlos, no. Tiene que estar ya listo. Eso es lo que nos indica prácticamente ese control de calidad, que debe ser periódicamente. Obviamente, ese control de calidad también tiene que estar sujeto a una planificación. Nosotros no la podemos ir realizando de un momento a otro. Se tiene que estar bajo una planificación, tener un cronograma, llevar a cabo justamente en qué tiempos se van a llevar estos controles. ¿Ya? Muy bien, vamos viendo. También en este punto del control de calidad podemos ir aportando, obteniendo teniendo políticas que deben incluir un sistema interno de control de calidad. Estas están dirigidas a quiénes o para qué. Para preservar uno la independencia, tanto de hechos como de apariencia. Eh, Asignar a personal competente, profesionales obviamente competentes, que hayan adquirido justamente todo ese tema de la capacitación y justamente el respaldo de justamente este tema de ah, adquirido este nivel de profesionalismo, ¿no? Para poder llevar a cabo estos objetivos. Eh, Esto también nos conlleva a decir, ¿no? O sea, ¿qué te dice el personal idóneo para resolver estas consultas técnicas? Debe de haber, esto es muy importante, una supervisión adecuada que proporcione la seguridad al cumplimiento de, punto muy importante es de políticas, para el cumplimiento de las políticas y los procedimientos de la organización. Muy bien. Como anteriormente se indicó, se deben de evaluar periódicamente. La organización de auditoría debe someter periódicamente su sistema interno de control de calidad a revisiones internas por el personal de la misma organización. Y a fin de que la MAE pueda salvaguardar, respaldar justamente todo este tema de que tenemos justamente un buen control de calidad con auditorías externas.
para así poder llegar a un control de calidad eficiente. Bueno, vamos viendo también justamente esta parte de lo que es eh, el tema de ordenamiento jurídico, ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y aplicaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, ¿qué son acá las obligaciones contractuales? Son aquellas que surgen en relación o acuerdo entre partes. Muy bien. En este tema de que tiene que haber el ordenamiento jurídico administrativo, obviamente, y otras normas acerca del cumplimiento del ordenamiento, refiere justamente a que se deben tener un punto muy importante a lo que vengo a entender es de que se deben tener justamente el tema muy conocido del manual de funciones de cada funcionario para que tengamos justamente ese ordenamiento de realizar y no tener en el momento de llegar a una auditoría y no saber quién prácticamente realizaba ese trabajo. Entonces se tiene que tener muy en claro esa parte. ¿Quiénes van a ser las personas a cargo de qué? Justamente para eso que va el manual de funciones. En esta parte también tienes justamente en el ordenamiento jurídico, hay una de las partes, ¿no? Que el de identificar qué normas legales y obligaciones contractuales puede haber, diseñar, se tiene que diseñar pruebas de cumplimiento de dichas disposiciones. Que si bien, por ejemplo, se da una obligación a un personal administrativo, uno que nos atiende justamente el tema de cajas, esta persona tiene que llevar un correcto control de todo lo que tiene que ser justamente el cargo que se le está entregando. ¿Para qué? Para que no tengamos que más adelante tener problemas o tropezar en un u otro percance. Entonces es muy importante el tema de ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para determinar el cumplimiento de las normas legales que posteriormente vayan a venir, o sea, que sean de aplicaciones u obligaciones entre ambas partes. Muy bien. Eh, Ejecución. Cualquiera sea el objetivo del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada, supervisada, estar acompañada de evidencias y sus resultados deberán ser comunicados de forma escrita. Este tema de la información o de la ejecución es muy importante, ya que en él, si es que nosotros no hacemos, no formalizamos esta documentación de la forma adecuada con la cual tiene que ser, entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros como los auditores de forma verbal imparten, indican justamente que este trámite se hace así, así, de esta forma, puede llegar a generar responsabilidades. ¿Por qué? El hecho de no plasmar en un documento escrito genera prácticamente que, como vulgarmente se indica o se dice, ¿no? Dice, no dice, entonces digamos justamente eso. Entonces esto no es muy aceptable.
se tenga, que pueda indicarse, ¿no? Em, Otro tema, ¿no? Sí, también que vemos acá es justamente el tema de la relevancia de la información. Es muy importante que las organizaciones de auditoría deban realizar el relevamiento de la información a efectos de determinar la inclusión de las auditorías en programas de operaciones tanto anuales, ¿ya? Eso es muy importante, tomar en cuenta muy esa parte, relevamiento de la información. Toda información que se realice debe de estar debidamente respaldada. Muy bien. Eh, Muy bien, vamos a ir viendo ahora el tema de la... mm, también, ¿no? Del tema de las normas generales de auditoría gubernamental, justamente, ¿no? El tema de la ejecución. Bien indica, la norma indica que cualquiera sea el objeto del examen o tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada. Muy importante. Planificada y supervisada. Ya el tema de para poder realizar las ejecuciones de auditorías gubernamentales. Muy bien. Bueno, pasamos a otro tema. Corresponde a las normas para el ejercicio de las auditorías internas. En esta parte también se va a ver también el propósito, quiénes lo van a realizar, cómo se debe de realizar y bajo qué normas se deben de hacer estos ejercicios. Muy bien, empecemos pues. El propósito. El propósito. La presente norma o el presente documento de la Contraloría General del Estado refiere a normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Aplicación. Eh, Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública comprendida en los artículos 3, 4 de la Ley 1178 de Administración de Control Gubernamentales, que fue promulgada el 20 de julio de 1990, que a la fecha sigue todavía vigente, por los auditores gubernamentales de las unidades de auditoría de las entidades públicas. Muy bien, las normas, eh, las normas para la ejecución de una auditoría interna tiene como principio un alcance, un alcance. ¿Por qué? Porque esta auditoría no es, esta auditoría interna está delimitada. ¿Para quiénes? Los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 15 de la Ley 1178 de sus decretos reglamentarios. En esta parte, ¿qué podemos ver? Se deben ver justamente que los auditores vean el funcionamiento, la eficiencia del proceso del control interno. ¿De qué? De las actividades y operaciones que se desarrollan en la entidad. Muy importante. También ver el tema de los controles incorporados entre ellos, así como el grado de cumplimiento de las normas, o ver si se está cumpliendo o no se está cumpliendo prácticamente las normas. Puede que nosotros tengamos bien delimitada nuestra empresa, o las normas, cuáles son, prácticamente no se esté cumpliendo con
por nuestros, en este caso sería, me incluyo si es que estuviese trabajando, por nuestros compañeros, ya que en una entidad justamente tenemos varios rangos, el tema de auditoría, el área de contabilidad, el área de eh, ventas, entonces prácticamente esa auditoría interna se comprende entre propios compañeros, entonces se debe de ver ahí el tema de funcionamiento y el tema de eficiencia. Muy importante, una evaluación de qué? Eficiencia, eficacia y o efectividad. ¿De qué se va a ver? De todo lo que son operaciones, todas las actividades, unidades organizacionales, programas, indicadores, en los cuales nosotros estamos viendo, si tenemos ciertas metas a cumplir, entonces se deben de cumplir justamente eso, bajo esos 4 pilares fundamentales: eficacia, eficiencia, efectividad. ¿Ya? Muy bien. Eh, También en esta parte del alcance de la auditoría es muy importante, ¿no? Ver que el análisis de una vez practicada esta auditoría interna de cada gestión, de cómo se va a ir realizando, o en este caso, si es que ver en función de las políticas definidas por los sistemas nacionales de planificación e inversiones públicas. Ver en base a eso, qué es lo que se está haciendo, no se está haciendo, cumplir, verificar, identificar. Realizar periódicamente también este tema, vuelvo a reiterar, el tema de evaluación de la información financiera. ¿Esto para qué? Punto clave, ¿para qué? Para determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros de acuerdo con las normas básicas de la contabilidad integrada. ¿Ya? Esa información o ese control interno de la información financiera debe ser diseñado o implementado justamente ¿para qué? Para lograr los objetivos de la entidad. Muy bien. Eh, Declaración de propósito, autoridad y responsabilidad. La, el jefe, la jefa de la unidad de auditoría interna debe emitir anualmente hasta el 15 de febrero de cada año una declaración en la que manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva, propiamente MAE. También dicha aclaración debe ser emitida inmediatamente después de la designación del o jefe de la unidad de auditoría o ante el cambio de la o también este informe se debe de llegar a realizarse cuando se haga el cambio del gerente general, que es la máxima autoridad de la entidad. Entonces, muy bien, vamos viendo. Relaciones interpersonales. Los auditores internos deben poseer las aptitudes personales necesarias para relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad. ¿Qué quiere decir en esta parte? O si se viene a entender muy claramente es de que los requerimientos para que este personal forme tiene que tener también esa amabilidad, tiene que tener esa capacidad, tiene que tener esa amabilidad, tal vez entre una de esas aptitudes que se pueden mencionar,
para poderse relacionar. No nos sirve de nada aún que se tenga un auditor que sea gruñón, malo, prepotente. Esto no nos va a ayudar en la empresa. Pero si bien tenemos un auditor prácticamente que tiene esas características para poder nos indicar, resolver o justamente poder, como normalmente es, no, poder engranar con la otra persona, entonces va a llegar a ser prácticamente, se va a tener una buena, un trato más amable, más cordial, y eso es muy importante, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente el tema de que se tiene una buena relación interpersonal, ¿qué se va a tener? Se va a tener una información adecuada, una comunicación amena. También se puede mostrar el tema de, se va a tener unos resultados prácticamente, unos resultados buenos, ya que estas auditorías también van a ser, o sea, de forma verbal, indicando con justamente con el funcionario, ¿no? El auditor va a entrar en diálogo, va a ser más ameno. Perdón, me incluyo también ese tema de nosotros, porque ya llevo en esta formación, se va a llevar a tener ese plus, se diría, si es que se tiene esas aptitudes, porque se van a llegar a ver fácil o se van a llegar a entender, se van a identificar de una manera más, perdón, pues, más antes, tal vez más antes, cuáles son las deficiencias. Y así nos va a dar las pautas para poder identificar justamente los problemas que se tienen, ¿no? La planificación. La planificación estratégica y programada de las operaciones anuales. Muy bien. La jefa de la unidad de auditoría interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. Muy importante esto, porque la jefa anualmente debe de tener justamente este tema de personal adecuado, formado justamente en esta área. No puede entrar cualquier persona. Tener los materiales, no nos sirve un auditor que justamente no contempla justamente con el material necesario para poder hacer esto, para poder resolver prácticamente este trabajo. Entonces, es muy importante. El tema de financieros, financiamiento disponible, el tema de efectivo, justamente nos va a ayudar a que la empresa prácticamente pueda contratar el talento humano, pueda gestionar, que se puedan adquirir o tener este personal, ¿no? Para poder llegar a realizar estas auditorías internas. También es muy importante eh, eh, que este tema se vaya viendo. ¿Sí? Muy bien, entonces es muy importante ver ese tema, ¿no? Prácticamente. Bueno, también las unidades de auditoría interna son responsables de justamente generar estas técnicas de planificación. Las planificaciones obviamente tienen que ser estratégicas, obviamente programadas en una operación anual. Muy bien. También justamente las unidades de auditoría interna tienen mm, la obligación o son responsables de emitir a la Contraloría General del Estado una evaluación de cómo se está llevando a cabo, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, de los programas, del plan estratégico del programa de operaciones anual. ¿Hasta cuándo? Esta fecha es muy importante, hasta el 30 de septiembre de cada año. Obviamente esto es previa coordinación con la MAE y la unidad de auditoría interna. Esta documentación o todo lo que se vaya a llevar a la Contraloría General no debe ser de forma verbal. Punto muy importante. No puedes de manera verbal ir a decir esto es así. No. Todo, punto clave, debe de ser de manera documentada. Obviamente,
en coordinación con las unidades que correspondan debidamente para hacerlo. Muy bien. En esta parte, por ejemplo, la, de lo que se va a llegar, las unidades de auditoría interna, ¿qué tienen que tener? Un punto muy clave son justamente los objetivos, objetivos en los cuales se van a llegar a cumplir las auditorías internas, objetivos de la gestión, obviamente no vamos a hacer de gestiones pasadas, tienen que ser de la gestión, de la presente gestión, en las cuales se van a llevar estas auditorías. Actividades, ¿qué actividades? Las actividades programadas y los objetivos específicos para cada una de ellas. ¿Ya? Las fechas, muy importante, fechas. ¿Fechas de qué? De una inicialización a una finalización de las actividades. Y como bien, muy bien se ha indicado acá, la parte muy importante. Tener los recursos o, en este caso, la MAE debe facilitar para tener un normal funcionamiento, un óptimos resultados de las auditorías internas, debe de proporcionar, muy importante, recursos humanos, materiales y financiamiento disponibles. ¿Muy bien? La planificación, supervisión y evidencia de la auditoría debe, por cierto, esta parte de la planificación o supervisión y evidencia de la auditoría no es porque se tenga que llevar o alguien diga que no, sí se va a llevar así. No, no. Esto debe de realizarse bajo una norma. ¿Cuál norma? La norma de auditoría gubernamental específica. Para que, esto justamente para que, también en esta parte es muy importante recalcar también de que los auditores internos de la empresa, cuando se realicen justamente los exámenes de confiabilidad de registros de los estados financieros, deben aplicar normas de auditoría financiera 220. También justamente esta evaluación de eficiencia de los sistemas de administración de las actividades de control, dichas normas que regulan justamente el sistema deberán sujetarse bajo la auditoría operacional 2030, en lo que sea aplicable o en lo que lleva, ¿no? Según esta norma, que es la 230, hay varias justamente, entonces si es que se aplica, ¿no? Muy bien. La comunicación de resultados. ¿Cómo se debe de realizar esta comunicación una vez realizada justamente todo este tema? La comunicación de resultados debe realizarse conforme a normas de auditoría gubernamental específica. ¿Qué dice? ¿Qué indica? Que el jefe jefe de la unidad de auditoría interna, que es justamente el responsable de la emisión de los informes de auditoría. Obviamente, estos informes tienen que ser remitidos una vez concluidas, porque no podemos mandar un informe hecho a la mitad, o sea, tiene que estar el informe debidamente concluida para poder ser remitidas. Simultáneamente, la máxima autoridad colegiala, si la hubiese, debe ejercer la tuición ante la ejecución o ejercer la ejecución de la Contraloría General del Estado. En este caso de las comunicaciones de resultados es muy importante de que si es que ha habido algo malo o algo sumamente dañado, ¿qué es lo que se espera? O sea, que tienen que justamente, si se determina indicios de responsabilidad por la función pública, los informes de auditoría o ampliatorios, conjuntamente
con los informes complementarios deberán ser remitidos a instancias citadas en el párrafo anterior. Muy importante. Se debe de emitir a quienes, a la MAE y o en su caso a la Contraloría General del Estado, si hubiesen daños o si es que se pescaran, ¿no?, indicios de responsabilidad. Los informes de auditoría interna deben ser suscritos por el jefe o la jefa de auditoría de la unidad de auditoría interna, señalando el número de registro otorgado por la Contraloría General del Estado. Otro tema también importante en cuanto a la comunicación de resultados es en base a la confiabilidad de los registros de los estados financieros. Si estos están mal o no, pero deben de exigirse bajo ¿qué? Bajo la norma 225. En estos nos dan justamente el tema del informe sobre aspectos de control interno emergentes del examen de confiabilidad de la norma de auditoría operacional, que es la 233. Muy bien. Vamos a ir continuando justamente con la presentación de las normas de auditoría financiera. Muy bien. Bueno, las normas de auditoría financiera. ¿Cuál es el propósito? Normar, muy importante, normar las o aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. ¿Quiénes lo aplican? ¿O hacia dónde va a estar aplicado? Está aplicado bajo la Contraloría General del Estado, unidades de auditoría interna de las entidades públicas, profesionales independientes o firmas de auditoría. Muy bien. Normas de auditoría financiera. Para hacer una auditoría financiera es muy importante siempre llevar el tema de planificación. ¿Para qué? Para que los auditores deben planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. Eso es un punto muy importante, porque si no tuviésemos planificación, nunca llegaríamos a ser eficientes, que es lo que realmente queremos lograr, ¿no? Esto debido a que que permite un adecuado desarrollo del resto de las etapas del examen, facilitando su administración y una buena utilización eficiente de los recursos humanos y materiales. Muy bien, acá también tenemos el tema de análisis de las planificaciones. Cuando una vez la información es auditada, ¿para qué se audita? Siempre uno se consulta o pregunta este tema. Se debe a, uno, ver las áreas críticas de la auditoría, variaciones de variaciones de patrimonio o presupuestos que hayan sido tal vez identificar si los patrimonios prácticamente están o no están, y si se ha gastado o no se ha gastado lo que tenía que gastarse. También ver las áreas y las unidades organizacionales, en la parte operativa, si las actividades significativas y los cambios en las políticas contables están bien o no están bien, ¿no? Esta planificación se lleva en base a qué? A una supervisión. ¿Supervisión de quién o qué? Del personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de auditoría.
esta actividad, ¿en base a qué? En base a la instrucción al equipo de auditoría. ¿Para qué? Para informar de los problemas significativos que se tienen. Para revisar. El supervisor está encargado de revisar si el trabajo realizado cumple o no cumple con lo que se debería de realizar. Ayuda. ¿A qué ayuda? A resolver los problemas técnicos y administrativos. También da asistencia y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. Este supervisor tiene que cumplir justamente todos estos puntos, que son muy importantes justamente para que se tenga una buena auditoría, ¿no? Eh, el supervisor de auditoría también tiene que dar justamente esta orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los objetivos de auditoría. ¿A dónde se van a llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer? Tengo un equipo de 3 auditores, 5 auditores, entonces yo a ellos les explico, ¿sabes qué? Señor A, B, C, T, nosotros tenemos esos objetivos como auditoría, se deben de cumplir. Yo al identificar esos problemas, les debo de indicar, justamente los debo de colaborar, ayudar, para que se puedan, ¿qué? Resolver estos problemas técnicos y o administrativos. ¿Muy bien? El control interno debe efectuarse en estudios y una evaluación apropiados del control interno como base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. El control que se tiene que llevar es un proceso implementado por la dirección y todo el personal diseñado con el objetivo de proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales. Al en esta parte justamente es el tema de que cuando normalmente se lleva lo que es el POA. ¿Qué es el POA? Programación Operativa Anual. Es en el cual se establece todos los objetivos a los cuales se vayan a llegar, donde se planifica por unidades justamente estos procedimientos a ser entregados. Obviamente, justamente estos controles de auditoría se deben de entregar, ¿no? Bajo este control interno deben ser siempre documentados, muy importante, documentados. Si el control o el documento no está debidamente documentado, puede llegar a generar, como vulgarmente lo indica, ¿no? Dice, no dice, si es que dijo o no dijo, genial, varias cosas, pero cuando se hace una auditoría, un ejemplo, por ejemplo, si el auditor o el supervisor en este caso debería de que cuando realiza una auditoría, supongamos almacenes generales, se nos ha perdido una cierta cantidad, según los activos deberían de tener 100, solo tiene 50. Entonces, ¿qué hacemos? Documentamos esta parte. ¿Cómo documentamos? A no generar ese entre dice o no dice, podríamos como auditores realizar justamente un documento en el cual se indique la fecha u hora en el cual se está haciendo la revisión y cuántos activos se tienen en existencia. Muy bien, a la fecha tanto se tienen 50. ¿Para qué? Al momento de justamente controlar, nosotros mostremos esto, tenemos debidamente documentado, mostramos. Y ahí no generamos justamente con el encargado de almacenes, como ejemplo pongo, ¿no? Que no generemos esta parte de que fue o no fue. Y así justamente el encargado de almacenes no va a tener o no va a poder indicarnos, ¿no? Decir sí o es mentira o, bueno, muchas cosas que pueden llegar a generarse. Esto es muy importante también en el punto que se va a llegar a continuación, que es justamente el tema de la evidencia. Muy bien, evidencia. Muy bien, a esta parte justamente queríamos llegar. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para fundamentar la opinión del auditor gubernamental. Es lo que anteriormente les indicaba con el ejemplo, justamente, ¿no? Que se debe de documentar toda esta
evidencia, en el caso se deben de sacar fotos, cosas que nos ayuden a ver o a evidenciar justamente lo que se está realizando. Muy bien. También podemos ver el tema de, en esta parte, también se incluyen en el tema de los estados financieros como componente, como pueden ser explícitas o implícitas, y se clasifican de acuerdo a lo siguiente: existencia u ocurrencia, integridad, propiedad o exigibilidad, valuación, presentación y revelación. ¿No? Muy bien. Vamos viendo justamente ese tema de que si la evidencia, dicen, es válida o no es válida. La evidencia, ¿cuándo es válida? ¿O en qué momentos es válida? Cuando la evidencia es válida si la misma ha sido obtenida en cualquiera de los siguientes o de las siguientes afirmaciones: de fuentes independientes a la entidad auditada, cuando la evidencia ha sido obtenida directamente por el auditor gubernamental, por ejemplo, a través de recuentos físicos, observación de cálculos e inspección, etc. En ese punto justamente es donde indicaba, ¿no?, el ejemplo del señor de almacenes, que si el de almacenes no tiene la existencia que debería de tener, entonces se hace la documentación, se documenta, en este ejemplo podríamos hacer firmarle al almacenero y generamos debidamente y tenemos nuestra auditoría debidamente documentada. En cuanto a la confiabilidad de los estados financieros, si han sido elaborados bajo condiciones satisfactorias de control interno. También este tema de la evidencia, perdón, de la evidencia, se pueden clasificarse por la que habíamos visto, el tema de documentarse, tema de documentos, testimonios, puede ser física, analítica, informática. En las informáticas, ¿qué se va a ver? Ese es el tema de las computadoras. Si es que en una computadora llegamos a obtener datos que se están compartiendo de manera que no se deberían de compartir, que son las estratégicas que va a tomar la empresa y se está compartiendo con otras empresas, eso es daño, es un daño terrible, porque justamente esas estratégicas no se deben de compartir, son propias de la institución. Estas estratégicas son para llegar a obtener o llegar a un punto estratégico, ¿no? El tema de analítica son en los cuales se realizan los cálculos, estimaciones, comparaciones de estudios e índices, de investigaciones o operaciones habituales. La física u observancia directa. ¿Qué quiere decir eso? Llego, entro, ¡pam!, veo algo que no está bien, entonces ya estoy observando lo que no debería de pasar. Las documentales obviamente es el tema de los registros, si no varía por de los ingresos. Tengo un pedido, en el pedido sale 5 que está saliendo justamente a un determinado lugar de venta y vemos que se ha recibido de los 5, solo se ha recibido 2. Entonces ya tenemos documentos que prueben justamente ese tema. Muy bien. La comunicación, muy importante, la comunicación de resultados. El informe debe expresarse de los estados financieros se presentan de acuerdo a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Asimismo, deben señalar si dichas normas no han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio anterior. Las revelaciones informativas contenidas en los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuadas a menos que en el informe se indique lo contrario. El informe debe contener una opinión respecto a los estados financieros tomados en su conjunto o afirmación de que no se puede expresar una opinión. Cuando no se puede expresar tal opinión, se deben de consignar
los argumentos debidamente sustentados. Asimismo, el informe debe indicar el grado de responsabilidad que asume el auditor gubernamental respecto a la opinión sobre los estados financieros. El informe debe indicar claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental. Muy bien. En esta parte nos preguntamos, ¿no? ¿Qué debe tener un informe cuando hacemos la comunicación de resultados? ¿Qué debe de tener? Mínimamente uno, título, destinatario, párrafo introductorio, en el cual, ¿qué se incluye en el párrafo introductorio? La identificación de los estados financieros auditados. La declaración de los estados financieros son responsabilidad del máximo ejecutivo de la entidad. La declaración de la responsabilidad del auditor gubernamental. Párrafo de alcance. En este párrafo justamente se indica o se delimita hasta dónde está llegando. Puede decir que es que la auditoría se condujo de acuerdo a normas de auditoría gubernamental, que exige la planificación y la ejecución de auditoría, que fueron evidenciadas a través de pruebas selectivas. Imaginen ese punto, por ejemplo, si tuviéramos bastante cantidad de inventario, imagínense un ejemplo de 1 a 100, el auditor no puede, o en este caso por temas de mismo auditor, se aplica ahí justamente esto lo que nos indica, ¿no? Son selectiva aleatoriamente. De los 100 agarramos, no sé, creo el 1, el 2, el 3, el 7, el 20, el 40, el 60. Entonces, de esa forma, selectivamente cualquiera al azar vamos viendo e identificando. También que el auditor, ¿no?, considera que el examen realizado le proporciona una base razonable para emitir su opinión. Bien, el párrafo de la opinión es en el cual se incluyen justamente todos estos temas que están en los resultados de la comunicación de resultados. Muy bien. Vamos viendo el